Buenos días, familia. Hoy vamos a preparar espinaca. Eh, Así que vamos a ver cómo preparamos nosotros la bandeja de espinacas. Como siempre presentamos en nuestro canal, utilizamos un 70% de turba, la HM3, que ya viene preparada con vermiculita. ¿Veis? Aquí tenemos la vermiculita. Viene preparada en principio con todo lo que sería necesario, pero nosotros a esa turba le vamos añadiendo humus de lombriz y un 15% de humus de lombriz y un otro 15% de estiércol de caballo bien currado. En mi caso lleva 2 años, está currado, está cernido, preparado para poder hacer el semillero, ¿verdad? Bien, pues hoy vamos a preparar este semillero de espinacas. Es un buen mes, estamos en mediados de febrero, entonces es un buen momento para preparar esto. Se puede preparar incluso antes, pero como hay mucho frío aquí en España, donde yo me encuentro, ¿verdad? Pues en el campo abierto no es tan fácil. Ese momento es uno de los mejores para poder preparar las bandejas de espinaca, porque de aquí a un mes y medio, máximo 2 meses, podemos tener la espinaca en la huerta, en el campo abierto, ¿verdad? Aunque habrá noches que hará fresquito, todavía hay noches que hace 1 grado, 2 grados, ¿verdad? Pero la espinaca aguanta bien el frío, ¿verdad? Incluso aguanta algunas noches congeladas. Aquí tenemos semillas de espinacas y vamos a poner en cada alvéolo. Yo utilizo y os aconsejo que pongáis 2 semillas, porque ellas, y no hace falta ni de picarlas, 2 semillas de espinaca en el mismo sitio crecen muy bien, o sea, no tiene ningún problema. Como es un cultivo de hoja y es un cultivo pequeño, pues no tienen problemas en estar 2, incluso si podía estar hasta 3, ¿no? Pero mi consejo es pongan 2 semillas por cada alvéolo y así vais a tener una buena cosecha. No impide el desarrollo, ¿verdad? Del cultivo. Así que, como os dije antes, a partir de mediados de febrero podemos preparar el semillero, sea para plantar en el campo o también podéis plantar, quizás no sería una mala idea enseñar en algún vídeo cómo preparamos cajas y donde se puede plantar espinacas para poder tenerlo en una terraza o en algún espacio donde le dé algo de sol a lo largo del día, ¿verdad? Pero puedes preparar incluso en una terraza, aunque vivas en la ciudad. Pues la espinaca es un cultivo agradecido, ¿verdad? No necesita tantísimo sol, sí, algo de sol, pero va creciendo en espacios bastante reducidos. Por lo tanto, se puede utilizar en una terraza, en fin, cualquier espacio que puedas tener en una casa, incluso en el campo, donde no se tiene terreno o mucho terreno, ¿verdad? Pues se puede utilizar y cultivar espinacas. Vamos a terminar esta bandeja. Nos cuesta un poco más de tiempo, ¿por qué? Porque utilizamos alvéolos pequeños, porque no necesita mucho espacio, como os lo he comentado antes. Por lo tanto, podemos ponerlo en una bandeja con alvéolos pequeños, como en este caso, ¿verdad? Y se van desarrollando igual. Luego veremos el trasplante en la huerta, ¿verdad?
y vamos a ver todo su desarrollo, cómo va creciendo, pero ya os digo yo, por experiencia, de aquí en 2 meses, mes y medio incluso, podemos comer espinacas, ¿verdad? Si tenéis la tierra bien abonada, o sea, la espinaca se va a poner rápidamente a crecer y en un mes y medio vamos a tener el cultivo ya preparado para poder hacer nuestras ensaladicas o algunas comidas preparadas, ¿verdad? Con espinacas. Esto cuesta un poquito, lo siento, pero como quiero poner solo 2 granos, ¿verdad? Cuando queremos ser exactos, aunque yo tengo esta maquinita, que os la he presentado en otras ocasiones, que os la puedo presentar ahora también, ¿verdad? Yo tengo esta maquinita de Carraca, pero suele saltar un poquito más. Cuando vamos a preparar el plantero de perejil, de eneldos y de plantas aromáticas, sí que utilizamos este instrumento de Carraca, pero en este caso quiero ser preciso y por eso voy poniendo cada 2 semillas. Cuesta un poquito más, pero así no tenemos que estar repicando ni cosas por estilo, ¿verdad? Yo siempre os enseño mi método, vosotros podéis hacer como mejor os parezca, ¿verdad? Pero al final la experiencia nos enseña a todos cuál es la mejor manera, ¿verdad? Y eso es lo que trato de traer delante de vosotros, ya que llevo muchos años con la huerta, entonces trato de ayudaros a que os salgan las cosas bien de la primera, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo crece. Este invierno ha habido bastante frío y en mi invernadero las plantas están sufriendo, las pobres, porque yo no tengo calefacción, pero creo que para el próximo invierno voy a preparar un método natural para que podamos calentar el invernadero. Un invernadero pequeño yo lo utilizo solamente para planteros, para semilleros, porque en verano hay mucho calor y no está preparado, no hay ventilación, no hay nada. Entonces en verano en el invernadero que yo tengo para semillas alcanzan más de 70 grados, 70-80 grados incluso, ¿verdad? Entonces como no está ventilado, pues quemaría todo. A estas temperaturas no aguanta nada. Hasta alguna vez me he olvidado alguna bandeja de plástico dentro y pues me la ha quemado, ¿verdad? Porque hay mucha temperatura, mucho calor. Pero lo utilizo solamente para esta época del año, cuando quiero adelantar un poquito el semillero y evitarme, porque anteriormente cada año pues casi me costaba 1.500-2.000 euros en planteros en primavera todos los años, hasta que un día pensé, digo, pero ¿y por qué no me preparo yo un pequeño invernadero? Porque total con 2.000 euros pues me lo puedo preparar y lo tengo y así no tengo que comprar todas las plantas. Algunas sí que compro porque no te da tiempo literalmente para estar sembrando, repicándolo todo, ¿verdad? Bien, ya hemos terminado. Vamos a poner una capa fina de turba encima. Vamos a cubrirla. Esto es fibra de coco, lo que doy de un lado. En el saco hay fibra de coco que como no está, ¿verdad? Cuando lo pone el fabricante de la turba, pues parece que no está muy bien mezclada, triturada o algo así. Entonces esto molesta y los voy echando de un lado. Bien, como siempre os digo, he preparado, en este caso he cambiado la bombica esa. Yo utilizo un fertilizante de remolacha, ¿verdad?
En el canal ha habido gente, o sea, hay suscriptores que me han preguntado si en lugar de remolacha puede utilizar este fertilizante orgánico de caña de azúcar. Por supuesto que sí, también, ¿verdad? Esa melaza de caña de azúcar también nos puede servir, y aquí en España pues utilizamos esta remolacha porque es el resultado de la fabricación del azúcar, ¿verdad? La caña de azúcar pues también, ¿verdad? Entonces sí que nos sirve también, ¿verdad? Yo utilizo este fertilizante orgánico, recuerden que nosotros utilizamos orgánico, y le damos este buen riego ahora, y en principio el plantero no deberíamos de fertilizarlo más, en principio. Ahora, según el desarrollo, según lo que vemos que ocurre, ¿verdad? En el invernadero, pues volveremos a fertilizar o no. Pero en principio, con la mezcla de tierra del humus de lombriz y del estiércol de caballo, pues la tierra es suficientemente rica, ¿verdad? Como para que el plantero lleve a buen puerto su crecimiento y su desarrollo hasta que lo trasplantemos en la huerta, ¿verdad? Pues aquí tendríamos ya la bandeja de espinacas. Lo único que nos queda ahora es meterla en invernadero. Incluso podríamos dejarlo al aire libre, aunque pueda tener alguna noche que toque 0 grados o 1 grado o 2 grados. La espinaca es muy agradecida planta, ¿verdad? Aguanta esas temperaturas. Entonces podríamos dejarla incluso al aire libre. Pero como queremos adelantar la germinación, lo vamos a meter en el invernadero, y una vez que se ha producido la germinación y va brotando, después incluso podemos sacarla fuera. Tarda un poquito más en su desarrollo porque las temperaturas son algo bajas por la noche. De día está bien, pero por la noche pues no son tan bien, ¿verdad? Entonces, depende, os explico todo esto para que vosotros, aunque estéis en la ciudad y que tengáis una terracita o algo, podíais poner un plástico o un poco de manta térmica por encima que permita, un plástico transparente me refiero, que permita pasar los rayos del sol, la luz, ¿verdad? Y se podía desarrollar tranquilamente, ¿verdad? Pero una vez que ha brotado, podemos dejarlo al descubierto. Ella aguanta sin ningún tipo de problemas. Bien, familia, familia de hortelanos, por eso digo yo familia siempre, ya tenemos el semillero de... Vaya, se me fue, de espinaca. Se me fue, me quedé en blanco. El semillero de espinaca, la bandeja de espinaca, lo vamos a poner en el invernadero. Si os ha parecido útil el vídeo, pues suscríbase al canal, darle me gusta y compartirlo. Y vamos a hacer que este canal vaya creciendo, porque vamos a ver todo el desarrollo de todo lo que estamos plantando y sembrando y plantando, ¿verdad? Y vamos a ver a lo largo del año hasta la recolección y qué tal nos va. Vamos a ver si este año es más agradecido que el pasado. El pasado alcanzamos temperaturas muy altas, 45 grados aquí. Los tomates sufrieron, los pobres, que no veáis, ¿verdad? Pero vamos a ver en el canal todo lo que nos estará ocurriendo en la huerta, ¿verdad? Que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.